Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a tocar el tema de cadenas de Markov, un tema que es fundamental en procesos estocásticos. Veremos qué es una cadena de Markov, así también vamos a ver un ejemplo práctico para entender mejor cómo este modelo se puede utilizar para poder predecir y poder analizar también sistemas que evolucionan de manera aleatoria en un lapso de tiempo. ¿Listo? Entonces, una cadena de Markov, resumido en dos palabras, es básicamente un proceso estocástico. Un proceso estocástico básicamente se referencia a aquellos sucesos que normalmente son aleatorios o que no son predecibles. O también vale decir que se refiere a aquella variable que es aleatoria y que normalmente depende del tiempo. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria para empezar? Básicamente se refiere a todo aquel suceso que presenta un grado de incertidumbre. Entonces, todos estos sucesos prácticamente se catalogan como variables que son aleatorias o que no son predecibles y que normalmente, como ya mencioné, depende del tiempo. Comúnmente el tiempo es el parámetro que justamente nos va a ayudar a parametrizar o poder observar esta variable que se cataloga como aleatoria. Para que se comprenda mejor, vamos a ver un pequeño ejemplo. Si decido lanzar un dado al aire, entonces los posibles resultados que yo vaya a obtener son del 1 al 6. O puede que me toque 1, o puede que me toque 2, o puede que me toque 3. O sea, que sucede de manera aleatoria o que no es predecible. Si decido lanzar el dado y me toca el número 2, entonces si decido lanzar nuevamente el dado por segunda vez, entonces el resultado que yo voy a obtener es un resultado básicamente que no es predecible. Entonces prácticamente un proceso estocástico hace referencia a este tipo de sucesos, el cual se los cataloga como variables que son aleatorias. ¿De acuerdo? Entonces una cadena de Markov o las cadenas de Markov básicamente es un proceso estocástico donde la probabilidad de que suceda un evento va a depender únicamente o exclusivamente de un evento o estado actual. Imaginemos que tenemos un complejo deportivo que a su vez tiene 3 canchas deportivas y que cada semana se nos asigna un campo para poder jugar en una de estas 3 con nuestro equipo. ¿Ya? Yo le voy a denominar a esta cancha como el campo deportivo 1, el campo deportivo 2 y el campo deportivo 3. Y como ya mencioné, cada semana se programa para que nuestro equipo vaya a jugar en cualquiera de una de estas 3 canchas. ¿Listo? Entonces, la asignación, hay que imaginar que la asignación de estos campos deportivos va a depender obviamente de ciertas probabilidades, ¿ya? Entonces todo este proceso lo vamos a representar justamente mediante una cadena de Markov. Si esta semana hay que imaginar que esta semana se ha jugado en el campo deportivo 1, entonces la probabilidad de que si hoy se ha jugado en el campo 1, entonces la probabilidad de que el siguiente partido sea en el mismo campo, entonces la denotación que vamos a usar nosotros va a ser P11, ya que justamente nos da a saber que es la probabilidad de que si hoy se ha jugado en el campo 1 y que la probabilidad de que la siguiente semana se vuelva a jugar en este mismo campo va a ser la probabilidad 1-1. ¿Listo? Pero si esta semana se ha jugado en el campo 1 y la probabilidad entonces de que el siguiente partido sea en el campo 2 va a ser la probabilidad 1-2. Y si esta semana se ha jugado en el campo 1
y la probabilidad de que el siguiente partido sea en el campo 3, entonces será la probabilidad 1,3. Todo este proceso también se lo puedo representar mediante una matriz de transición. Esas probabilidades de pasar de un estado a otro se denominan como matrices de transición. ¿Ya? Aquí está. Probabilidad 1,1, probabilidad 1,2 y probabilidad 1,3. O sea, que si esta semana se ha jugado en el campo 1, la probabilidad de que la siguiente semana se juegue en el campo 1 nuevamente va a ser la probabilidad 1,1 y así sucesivamente. Ahora, si esta semana se ha jugado en el campo 2, entonces la probabilidad de que el siguiente partido sea en el campo 1 será la probabilidad 2,1. O que si esta semana se ha jugado en el campo 2 y que la probabilidad de que el siguiente partido se vuelva a jugar en el mismo campo, entonces la probabilidad es la probabilidad 2,2. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces todo este proceso se lo puede representar mediante una cadena de Markov, así también mediante una matriz de transición. Bien, entonces vamos a empezar a ver un ejemplo práctico que indica, ¿no?, que una empresa quiere una computadora nueva cada 2 años. Esta empresa puede elegir entre modelos que son M1, M2 y M3. Si el modelo actual es M1, la siguiente computadora puede ser un modelo 2 con probabilidad de 0,20 o M3 con probabilidad 0,15. Y si el modelo actual es un modelo 2, entonces las probabilidades de cambiar a M1 y M3 son 0,60 y 0,25 respectivamente. Pero si el modelo actual es M3, entonces las probabilidades de comprar los modelos M1 y M2 son 0,50 y 0,10 respectivamente. La pregunta o la incógnita es: ¿cuál es la probabilidad de comprar M1 dentro de 4 años si el modelo actual es M2? Entonces, primeramente vamos a definir nuestros estados, que básicamente son los 3 modelos que se plantean en el problema: el modelo 1, el modelo 2 y el modelo 3. Los vamos a catalogar como nuestros estados debido a que esta empresa cada 2 años adquiere o compra una nueva computadora. O puede ser el modelo 1, o puede ser el modelo 2, o puede ser el modelo 3. ¿Listo? Entonces me dice, ¿no?, que si el modelo actual es una M1, aquí está, una M1, entonces la siguiente computadora dice que puede ser un modelo 2 con probabilidad de 0,20. Aquí está. O puede ser una M3, pero con probabilidad de 0,15. Aquí está. Entonces, por simple diferencia, si el modelo actual es una M1, entonces la siguiente computadora podría ser también la misma computadora, pero con probabilidad de 0,65. Esto simplemente por simple diferencia, ya que la sumatoria de las probabilidades necesariamente tiene que dar como resultado 1 o el 100%. Entonces 0,20 más 0,15 es 0,35. Entonces para llegar a 1 por diferencia es 0,65. ¿Listo? Y dice, ¿no?, si el modelo actual es un modelo 2, las probabilidades de cambiar tanto a M1 como a M3 son 0,60 y 0,25 respectivamente. Aquí está. Entonces, por simple diferencia, la probabilidad de que si el modelo actual es una M2 y que la siguiente vuelva a ser el mismo modelo es de 0,15. Repito, esto es por simple diferencia. Pero si el modelo actual es una M3, entonces las probabilidades, dice, de comprar los modelos M1 y M2 son 0,50 y 0,10 respectivamente. Y por simple diferencia, si el modelo actual es un modelo 3, la probabilidad de que el siguiente periodo se compre el mismo modelo va a ser de 0,40. Esto por simple diferencia, ¿ya? De manera que la sumatoria de esas probabilidades me tiene que dar 1. Entonces, así también vamos a representar este proceso
de Markov mediante una matriz de transición, en el cual justamente se refleja las probabilidades de pasar de un estado a otro. Aquí está. Si el modelo actual es una M1 y el siguiente periodo se compre una M2, dice que la probabilidad es de 0.20. Y esto mismo se ve reflejado en el diagrama que hemos elaborado. Aquí está. Si el modelo actual es una M1 y la siguiente se compre una M2, eso es 0.20. Aquí está. O si el modelo actual es una M1 y el siguiente modelo sea un M3, la probabilidad es de 15%. Aquí está. De M1 a M3 es 15% o 0.15. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Los reglones básicamente hacen referencia al estado inicial y todo lo que son las columnas hace referencia al estado final. ¿Listo? Entonces, la sumatoria de todos los reglones me da 1. Entonces puedo argumentar que la matriz de transición está correcta. Ahora, la pregunta me dice cuál es la probabilidad de comprar una M1 dentro de 4 años si el modelo actual es una M2. Ya, pero antes de eso, primeramente vamos a identificar la variable aleatoria de nuestro ejemplo. La variable aleatoria de nuestro ejemplo es básicamente el comportamiento de la empresa que adquiere una computadora nueva. Ya, entonces la variable es el comportamiento de la empresa con relación al equipo que tiene. Ya, esta empresa puede cambiar cada 2 años o cambia cada 2 años el equipo que tiene actualmente. Puede que este año tenga un M1 o puede que en los próximos 2 años cambie a un M2 o puede que cambie a un M3 o puede que tenga el mismo modelo. Ya, entonces, por lo tanto, nuestros estados van a ser justamente los 3 modelos que hemos mencionado. Ahora, el paso. ¿Qué es el paso? El paso es el tiempo que transcurre de pasar de un estado inicial a un estado final en un lapso de tiempo. Como he mencionado anteriormente, normalmente el parámetro que se usa justamente para poder observar esta variable que es aleatoria es el tiempo. ¿Ya? No siempre puede ser así, a veces en algunos casos se puede ver marcada por ocurrencias o sucesión de un evento determinado. Pero como indiqué normalmente, el parámetro que nos ayuda justamente a observar esta variable es el tiempo, como es el caso de este ejemplo. El parámetro que nos va a ayudar a observar el comportamiento de la empresa con relación al equipo que tiene es el tiempo, que en este caso pasaría a ser los años. Entonces el paso va a ser cada 2 años, ya que la empresa compra una computadora nueva cada 2 años. Ya, entonces la matriz de transición, en este caso es la matriz P elevado a 1, que se sobreentiende. Justamente esta matriz hace referencia o nos muestra las probabilidades de pasar de un estado a otro en un lapso de tiempo de 2 años. Ya que nuestro paso justamente es de 2 años, ya que la empresa está comprando cada 2 años. Pero ¿qué pasa si yo decido elevar la matriz de transición P al cuadrado? Es decir, multiplicar esa misma matriz por la misma matriz. Entonces, el resultado que vaya a obtener este producto justamente me va a mostrar las probabilidades de pasar de un evento, de un estado actual a otro, en un lapso de tiempo de 4 años. Eso si decido elevar esto al cuadrado, pero si decido elevar esto al cubo, el resultado que yo voy a obtener van a ser las probabilidades de pasar de un estado inicial a otro en un lapso de tiempo de 6 años, ya que nuestro paso es cada 2 años. ¿Listo? Entonces, la pregunta me decía, ¿cuál es la probabilidad de comprar un modelo 1 dentro de 4 años si el modelo actual es un modelo 2? Entonces, me está diciendo dentro de 4 años. Que habíamos indicado si nuestro paso es cada 2 años. Entonces, la P elevado a 1 representa justamente el paso de 2 años. Entonces, si decido elevar esto al cuadrado, me va a mostrar las probabilidades dentro de 4 años. ¿Listo? Entonces, para poder
resolver esta incógnita, vamos a elevar nuestra matriz de transición P al cuadrado, ¿listo? Es decir, multiplicar esta misma matriz por esta misma matriz. ¿Listo? Dado que nuestras dos matrices son matrices cuadradas de 3 por 3, entonces esto puede multiplicarse sin problema alguno, ya que los números que están en la mitad son iguales. Entonces, el resultado de esta matriz, de esta multiplicación de matrices, va a ser también una matriz de 3 por 3. ¿Listo? Entonces, P al cuadrado, que justamente se refiere al comportamiento de la empresa respecto al equipo que tiene dentro de 4 años. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a desarrollar esta multiplicación columna por fila. ¿Listo? Entonces, para calcular la probabilidad 1 a 1, decimos, ¿no? 0.65 por 0.65 más 0.20 por 0.60, aquí está, más 0.15 por 0.50. Y eso es igual a 0.6175. Aquí está. Y lo mismo hacemos para calcular la probabilidad 1, 2. Es decir, fila 1, columna 2. Multiplicamos esta primera esta primera fila por la segunda columna. Y el resultado es 0.175. Aquí está. Y lo mismo con la fila 1 y columna 3, que pasaría a ser la probabilidad 1, 3. Y el resultado es 0.2075. 0.65 por 0.15, aquí está, más 0.20 por 0.25, más 0.15 por 0.40. Y eso es igual a 0.2075. Aquí está. Y lo mismo con todo lo demás. Ahora sí, pasamos a las probabilidades de la fila 2. Probabilidad de la fila 2, columna 1, será igual a 0.60 por 0.65, aquí está, más 0.15 por 0.60, más 0.25 por 0.50, eso es igual a 0.605. ¿Listo? Y lo mismo para la probabilidad de la fila 2, columna 2, el resultado es 0.1675, y lo mismo para la probabilidad de la fila 2, columna 3. Y eso me da un resultado de 0.2275. Y finalmente, para las probabilidades de la fila 3, probabilidad de la fila 3, columna 1, 0.50 por 0.65, aquí está, más 0.10 por 0.60, más 0.40 por 0.50 me da 0.585. ¿De acuerdo? Ahora, el cálculo de la probabilidad fila 3, columna 2, 0.50 por 0.20 más 0.10 por 0.15 más 0.40 por 0.10 me da 0.155. Y finalmente, para la última probabilidad, el resultado es 0.26. Entonces, de esta manera ya tenemos calculado la matriz P al cuadrado. P al cuadrado es básicamente todo esto. ¿Listo? Entonces la pregunta me decía, ¿cuál es la probabilidad de comprar un modelo 1 dentro de 4 años si el modelo actual es M2? ¿Cuál es la probabilidad de comprar una M1? Modelo 1 justamente está en la columna 1. Tendría que estar acá el resultado. Si el modelo actual es una M2, aquí está. Si el modelo actual es una M2, aquí está. Entonces, la probabilidad de comprar un modelo 1 dentro de 4 años, dado que el modelo actual es una M2, es del 60.5%. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría si el paso fuese cada un año? O sea, cada año. Entonces, si yo decido elevar esto al cuadrado, prácticamente las probabilidades que se verían reflejadas aquí serían únicamente de 2 años. ¿Ya? Pero como en este caso es 2 años, si yo elevo la P al cuadrado, y está,
Las probabilidades que me están mostrando es justamente las probabilidades de pasar de un estado a otro en un lapso de tiempo de 4 años. Espero este video les haya sido de gran ayuda. Próximamente en un video vamos a hacer aquellos donde se aplican las probabilidades estacionarias o estables mediante sistema de ecuaciones. Hasta pronto. Gracias.